los temas que hemos visto en la Junta de Gobierno local. Y comenzamos nuestro repaso y lo hacemos con el área de urbanismo y patrimonio, donde la Junta de Gobierno ha aprobado la concesión de prórroga para la ejecución de las obras para la construcción del Centro de Salud Segovia 4 en el barrio de Gran Segovia. Y esto que pudiera ser una noticia sorprendente, que en la explicación ya saben que esta obra comenzó, se adjudicó la licencia de obras en marzo de 2022, con lo cual, después de los abandonos de sendas empresas, la licencia de obras expiraba ahora, 36 meses después, en marzo de 2025, por lo cual, para estar cubierto por licencia, lo que ha hecho ha sido establecer con este trámite administrativo una extensión de la licencia municipal para que pueda seguir la obra como hasta ahora está siendo, ¿no? Ya saben que la obra avanza a buen ritmo y, según dijo en su última visita el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, hace unas semanas, está previsto que la obra del centro se acabe en el primer semestre de 2026. Por tanto, esa es la razón que tiene para solicitar esta extensión de licencia. Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado la concesión de la licencia de obra para el derribo de una edificación en la calle Obispo Quesada número 30, y ya les puedo avanzar que la próxima semana tendremos que comentar también la concesión de licencia para la construcción de ese espacio de un edificio de 14 viviendas. También se ha dado el visto bueno a la licencia urbanística para la segregación y posterior agrupación de dos parcelas en la calle Huertas, en el barrio incorporado de Victoria. En cuanto a los expedientes de responsabilidad patrimonial que se han visto en esta Junta de Gobierno, se han tratado dos y los dos se han desestimado y finalizado con el archivo de actuaciones, los dos que se incluyen en el orden del día, en ambos casos por no presentar la documentación requerida. Uno de ellos será por daños sufridos en un local en la calle Promesa de Cea, por filtraciones producidas por una arquitecta municipal, y el otro por daños en una vivienda en la calle General Gutiérrez de Collado. Pasamos ahora al área de obras, servicios y infraestructuras, donde la Junta de Gobierno ha aprobado la certificación final de las obras de rehabilitación del mercado de los huertos, trabajos que, ya saben ustedes, han sido financiados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea. El importe de esta certificación final asciende a 42.743,64 euros, de los que 5.076,59 corresponden al cierre de los trabajos y el resto, es decir, los 37.667 euros que faltan, a la certificación de la liquidación final. El presupuesto total con el que contó esta intervención fue de 625.848 euros. Como saben, la obra de la que hemos hablado en numerosas ocasiones está terminada. El mercado de los huertos presenta esa imagen que pueden ver totalmente renovada, con una distribución mucho más funcional de los puestos y una zona común para el público. Y lo que queremos ahora es, una vez que se adjudiquen los puestos, es que se potencie el comercio minorista, el comercio de proximidad, el comercio de abastos, y que se proporcione ese servicio cercano y útil tanto a los residentes del recinto amurallado como a las personas que ocasionalmente pasen por esta zona. El expediente para la concesión de manual de los 7 puestos del mercado ya está en contratación y esperamos que salga muy pronto para que los negocios interesados puedan presentar sus ofertas y que el mercado esté en funcionamiento lo antes posible. Sí, quiero hacer aquí una reflexión sobre el retraso de 2 meses que ha tenido la aprobación definitiva, que por cierto va al pleno de la semana que viene. La aprobación definitiva del reglamento ha tenido, como les decía, un retraso de 2 meses. Y un retraso que viene dado por la presentación de una alegación que, si hubiera sido de un particular o de una asociación, de alguien externo al ayuntamiento, pues bueno, habría que haberla atendido como se ha atendido esto, ¿no? Pero es que la alegación que se ha presentado y que ha supuesto
el tener que consumir el plazo de exposición pública y el plazo de respuesta a la alegación por parte de un partido político, por parte de Podemos, que a pesar de que se les había solicitado y se les había ofrecido la posibilidad de antes de publicar el reglamento y de llevar a exposición pública, que hicieran sus colaboraciones, sus aportaciones convenientes, pues no se hizo ninguna. Y tampoco se hizo ninguna en la comisión informativa donde se trató este tema. Con lo cual, si no se hace en ese periodo previo, en el que se podía haber incorporado, si es que se creía conveniente o no, las aportaciones, pues ni tampoco la comisión informativa, pues se hace en el periodo de exposición pública, y eso nos supone pues, el que se retrase todo como se ha retrasado 2 meses. Pero bueno, es una fórmula de oposición que no comparto, pero que cada uno es muy libre de hacerlo como convenga. Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha aprobado la certificación final de la obra de los aseos de la Plaza Mayor, financiados también con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. En este caso estamos hablando de 26.835 euros. Ya saben que los aseos están en funcionamiento, como bien saben, con una imagen totalmente renovada, y desde luego el proyecto ha gustado y desde luego era necesario hacer esa inversión de 123.000 euros que ha habido que hacer para que los aseos, los históricos aseos de la Plaza Mayor, estuvieran en funcionamiento. Sí que quiero decir aquí que seguramente a más de un ciudadano le habrá llamado la atención el que no sean aseos accesibles, pero os puedo asegurar que los servicios técnicos y la servicio de arquitectura, por más vueltas que le dio, era imposible hacer accesible este espacio por lo reducido y porque evidentemente la normativa obliga a unos espacios mínimos en unas dimensiones mínimas. Por tanto, no han podido tener la accesibilidad necesaria como a nosotros nos hubiera gustado. Por otro lado, y también dentro de este área, la Junta de Gobierno ha aprobado el abono de liquidaciones por las caracterizaciones de la fracción de residuos orgánicos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre por un importe que asciende a 2.198,40 euros. Y en este punto sí que me gustaría hacer una reflexión, porque hace unas semanas celebraba yo particularmente aquí mismo que el muestreo de los contenedores marrones hubiera dado porcentajes de basura orgánica como que está, por encima del mínimo que se establece, ¿no? Encima del mínimo, que es ese 80% que se establece para que todo lo que se recoge en estos contenedores pueda ir al compostaje, ¿no? Ya saben que lo que hay que echar en esos cubos es solamente materia orgánica, y recuerdo que solamente se pueden utilizar bolsas compostables, bolsas, no vale cualquier bolsa de plástico. Cualquier bolsa de plástico es un elemento extraño que no hace más que restar elementos de compostaje. Por tanto, si hace unas semanas decía que estábamos por encima de las cifras mínimas, del porcentaje mínimo que se exige, que es el 80%, hoy tengo que decir que esto ha cambiado. Esto ha cambiado en la última caracterización que se ha hecho la semana pasada y ha bajado al 64%. Esto nos obliga, con estos cribados, lo que, estando por debajo de los porcentajes mínimos, significa que el reciclado no va a existir y que este material va a acabar en un depósito de rechazos. Todo, completamente todo va al depósito de rechazos con dos consecuencias para el ayuntamiento. Una, que no se cumple el objetivo de sostenibilidad, y otro, que evidentemente aumentan los gastos para el ayuntamiento. Y desde estos micrófonos sí que quiero pedir, y vuelvo a hacer un llamamiento a la población y a los comerciantes de hostelería para que hagan el reciclado y que hagan uso del contenedor marrón de forma correcta. Y en todo caso, sí les puedo decir que vamos a poner en marcha una nueva campaña de concienciación de la que recibirán noticias y datos la próxima semana, que les presentará el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos. Y personalmente les puedo decir que
cuando me asomo a la compuerta que tiene este contenedor marrón para echar la bolsa con los residuos que de mi hogar se han generado, les puedo decir que veo cosas que son incomprensibles. Veo botellas de vidrio, veo cajas de cartón procedentes de fruterías, veo embalajes de plástico, botellas de plástico que no tienen ninguna duda de que no son materia orgánica, y lo pone bien claro, solo materia orgánica. Entonces esto es un problema de concienciación ciudadana que sí que pido, que todos seamos muy estrictos en el cumplimiento del uso de este contenedor por los beneficios que produce en cuanto a la sostenibilidad y a la conservación del medio ambiente, y también en cuanto a, evidentemente, los ahorros que suponen para el medio ambiente. Pasamos ahora al área de cultura, donde la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno para el abono de la cantidad que correspondía pagar al Ayuntamiento de Segovia por la celebración de los conciertos de Navidad que tuvieron lugar los días 2 y 3 de enero en el Teatro Juan Bravo, en virtud del convenio que se había firmado con la Diputación Provincial, y también con la Sociedad Filarmónica de Segovia. En total, el Ayuntamiento aporta 5.646 euros, como viene recogido en el referido convenio. En el área de seguridad ciudadana, la Junta de Gobierno ha aprobado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la Secretaría de Estado de Seguridad para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, lo que se conoce con el nombre del sistema Biogen. Este convenio lo que hace es establecer los procedimientos que se siguen para adecuar todos los servicios informáticos y además permitir las conexiones necesarias para poder incorporarnos a este sistema. Entre otras cosas, por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, promoverán y facilitarán la formación necesaria sobre este tema, y en el caso de la Policía Local de Segovia, los agentes se comprometen a aplicar el protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género, también a comunicar cualquier incidencia a la Administración Central, o también a formar y a especializar a los agentes en esta materia. Básicamente, lo que se hace es establecer la línea de trabajo entre ambas administraciones. Creemos que es un convenio fundamental. Estamos hablando de un tema delicado, un tema absolutamente preocupante, en el que somos conscientes de que hay que actuar y hay que hacerlo a tiempo, porque eso es lo básico, lo que de verdad da resultados, no para evitar esos casos, que esto acabe pues, en desgracias mayores, como ha ocurrido en estos últimos días con el caso de la mujer de 34 años asesinada en Burgos o la de 79 en Mallorca. Una semana, desgraciadamente, en la que no se hable de la violencia de género, por lo que esta es una forma más de prevenir y actuar desde la Administración, y esto, procurar ahorrar tiempo y conseguir ganar tiempo, creo que es fundamental. En el área de turismo, innovación y digitalización y promoción económica, la Junta de Gobierno ha aprobado la prórroga del contrato de depósito temporal de la presa de Volante, que es propiedad del Patronato del Alcázar y que está desde hace 5 años expuesta en la Real Casa de la Moneda de Segovia. La prórroga permite que esta máquina, para la primera moneda, que como digo está en la Casa de la Moneda durante todo este tiempo, esté durante otros 5 años más, y por ello queremos agradecer desde aquí al Patronato del Alcázar, como siempre, su excelente colaboración. Y por último, en el área de Hacienda, Contratación Pública y Fondos Europeos, la Junta de Gobierno ha aprobado facturas y certificaciones de obras por un importe de 855.701 euros. Y en este listado se encuentran, entre otros, los 48.236 euros correspondientes a las obras de adecuación del acceso exterior posterior de la cárcel Centro de Creación. Van las facturas de la limpieza de los colegios Peñero y Febrero del Centro de Educación de Adultos y de la estación de autobuses. Los 347.715 euros que se pagan a FCC por el servicio de limpieza viaria, los 208.668 euros que se pagan por el servicio de recogida de basuras, y los 9.628 que se abonan a esta empresa también, a FCC,
por la limpieza del alcantarillado y los invernales, y también aparece, por cierto, la factura de 19.703 euros que se abona por el servicio de comedor de la Escuela Infantil de Senda y los 35.961 euros que se han invertido para el proyecto de restauración, excavación y musealización del foro de la ciudad romana en la Plaza de Guevara, entre otros. Hasta aquí nuestro repaso habitual a los temas de la Junta de Gobierno, y quedamos tanto el concejal que me acompaña, el concejal de urbanismo, Alejandro González Salamanca, como yo, a disposición de las preguntas que ustedes quieran que les contestemos. Estábamos hablando al entrar, alcalde, con Fernando de la novedad del agua en Revenga. ¿Cuándo tienen previsto recuperar el agua potable? Bueno, pues la verdad que, como saben, que el reparto de agua embotellada se va a mantener en la entidad local menos de Revenga, porque, como saben, esta población se abastece directamente desde el embalse del Puntial. Es decir, no pasa por el rancho del Feo, que es donde se han hecho las actuaciones necesarias para que el agua fuera considerada por el Servicio Territorial de Sanidad como de apto para el consumo. El agua va directamente desde el embalse a la población, y las últimas mediciones indican que se está corrigiendo los niveles y que ya está prácticamente por debajo de los máximos permitidos. No obstante, como ya ocurrió la semana pasada en el rancho del Feo, es necesario llevar a cabo análisis microbiológicos que nos exige Sanidad, y que, al tratarse de cultivos, pues ya saben ustedes que necesitan al menos de 3 días para que se sepa cómo está a nivel microbiológico este agua. Esperemos que para el lunes, a mí me gustaría que fuera para mañana, pero creo que va a ser un poco difícil, que para lo antes posible tengamos ya estos análisis y se pueda hacer la declaración de apto para el consumo como a nosotros nos gustaría, y que dejáramos de repartir agua embotellada, ¿no? En cualquier caso, lo comunicaremos en cuanto ocurra este caso a ustedes y a la población afectada. Disculpe un detalle técnico. Directamente del embalse, imagino que hay una potabilización en el barrio. Sí. Bueno, a ver, me he expresado mal, tal vez. No. Sí, hay una potabilización, evidentemente, dentro de la entidad local menor, pero no pasa por el rancho del Feo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que el tratamiento hay que hacerlo ahí. Y no tiene una capacidad muy limitada. No tiene las posibilidades que tiene de tratamiento del agua del rancho del Feo. No tiene filtro de carbono, es decir, no hay las posibilidades que hay. Entonces, casi hay que actuar por floculación natural, es decir, tiene que haber una decantación natural con el paso del tiempo y que el agua vaya mejorando. Y bueno, en las próximas horas creemos que prácticamente está conseguido, pero bueno, vamos a ser prudentes y no vamos a pasar. Que con este régimen meteorológico van a tener ustedes que estar en alerta constante en Revenga. Bueno, en Revenga y en toda la ciudad, porque si el deshielo se produce de forma rápida, no podemos vernos en una situación parecida. Lo que pasa es verdad que estamos un poco más preparados, tal vez. De defecto siempre hay que hacer virtud, ¿no? Y seguramente, mire, de hecho, esto nos ha servido para que tomemos medidas en el rancho del Feo, ¿no? En el rancho del Feo tomamos medidas para que situaciones así no vuelvan a producirse, y si ocurre, pues que actuemos de manera más eficiente, ¿no? Lo que hemos hecho al hablar con Sanidad ha sido preparar un plan de contingencia que incluya la respuesta que vemos que hasta ahora no había hecho falta y por tanto no estaba preparado, ¿no? Pero vamos a hacer ese mecanismo de prevención que incluya mejoras en la ETAP que tendremos que preparar y ejecutar. Concretamente, pues vamos a instalar turbiómetros de entrada y de salida que sirvan para dar la alarma y que alerten de situaciones como la que la semana pasada, bueno, hace 2 semanas nos ocurrió, y también de llevar a cabo una limpieza con más frecuentes de los depósitos, ¿no? Y también a medio plazo nos planteamos duplicar los filtros de carbono activo que hay ahora mismo, y a largo plazo pues la mejora integral de esas instalaciones del rancho del Feo, que en la visita que realicé hace unas fechas previas a esto, sin saber que iba a ocurrir esto, pues te das cuenta que son unas instalaciones fantásticas, pero que no se ha mantenido, no se ha invertido, no se ha mejorado con todo lo que a lo largo de este tiempo hay
en cuanto a la innovación del tratamiento de las aguas, ¿no? Pero no se han hecho actuaciones y evidentemente lo que se nos dice es que estamos muy lejos de tener una planta de tratamiento de agua potable actualizada a los tiempos en los que vivimos. Sobre agua, no sé si han recibido ya respuesta de la Confederación sobre su solicitud para poder rescatar la cacera de Navalcaz en las obras que van a hacer también para impulsar agua del Pontón. Bueno, sí, en principio la presidenta de la Confederación se puso en contacto conmigo para decirme que estaban de acuerdo en llevar esta canalización del agua de Navalcaz a esa acometida nueva, pero que teníamos que poner a disposición la ocupación del terreno para la nueva vía, ¿no? La nueva canalización que se va a hacer y que corresponde en algunos casos a lo que es el espacio que corresponde a Segovia y en otros casos a propietarios que están en otros entornos municipales, concretamente a Palacio de Gobierno. Nosotros estamos hablando ya con los renteros que tienen esos 3/5, ya saben que Segovia, el Ayuntamiento de Segovia dispone de 2/5 de la utilización de este agua, pero hay otras personas que tienen el resto de las partes que les corresponde y bueno, estamos intentando buscar un acuerdo entre ellos, la Confederación y el Ayuntamiento para que se pueda llevar a cabo la obra. Pero en principio, por parte de la Confederación se ha recibido de buen grado y bueno, vamos a ver cómo avanzan las obras en los próximos días. ¿No aprovechan ustedes el cauce que ya tiene históricamente la cacera? No, en la cacera de Navalcaz lo que se hace es desde la madre hasta la confluencia, la intersección con la nueva acometida, se aprovecha el cauce y esa es una de las situaciones que nos proponen el resto de renteros, ¿no? De propietarios de la cacera de Navalcaz, que se arregle porque parece que hay unas pérdidas entre esos dos puntos pues prácticamente que llegan al 90% de las aguas, con lo cual un agua de tan alta calidad como la que tiene esa cacera y tan abundante, excepto en los meses de estiaje, pues es evidente que se está desaprovechando y que piden que, puesto que se va a destinar una parte de ese agua a agua de boca, el resto de agua que se utiliza en muchos casos para riego de pastos y tal, pues que no se pierda antes de llegar siquiera a los pastos, ¿no? Entonces sí que se aprovecharía y lo que queremos es mejorar, y yo he establecido incluso el compromiso del Ayuntamiento de Segovia, la parte que le corresponde, para hacerlo así, pero queremos que la Confederación también participe en esta mejora para que se pierda el menor agua posible y después, a partir de la intersección, ya iría todo por el mismo canal, por el canal de impulsión del agua que viene procedente del embalse de Pontón. Cambiando de asunto, el alcalde de Vigo ha mantenido una reunión con el presidente de Renfe para pedirle que haya menos paradas en la línea Vigo-Madrid. Esto afecta a alguna frecuencia de Segovia. ¿Qué opinión tiene el Ayuntamiento al respecto? Pues mire, somos contrarios totalmente a esas propuestas, ¿no? Aquí cada uno se preocupa de lo suyo y sin darse cuenta que muchas veces esas propuestas perjudican a terceros. Yo le puedo decir que este fin de semana pasado, que con motivo de la celebración de la Asamblea Ejecutiva de la Fiesta Espacio de la Normalidad, tuve que desplazarme y lo hice en tren hasta Santiago de Compostela. En mi viaje de vuelta, el tren que yo cogí en Santiago de Compostela paró en Orense, paró en Zamora, pero pasó a la velocidad de 300 km por hora por la estación de Segovia. Me tuve que desplazar hasta Madrid y desde Madrid volver otra vez a Segovia. Lo cual parece absolutamente incongruente porque se bajen muchos o se bajen pocos viajeros en este servicio. Lo que se pierde no pueden ser más de 4 minutos. Entonces, me parece que la reflexión que debería hacer Adif en este sentido Renfe, debería ser que en ciudades como la de Segovia, en la que tenemos un servicio que funciona y que es muy requerido por el público, pues parece mentira que los trenes pasen de largo. Tanto los que vienen del norte como los que vienen de Madrid, vaya, es que me da igual, hay trenes también que vienen de Madrid y que tampoco paran en Segovia. Entonces, esto es una demanda que
que queremos plantear ante Renfe y desde luego que otros alcaldes de otros capitales de provincia hagan estas peticiones me parecen insolidarias. A propósito de trenes y Adif, como ayer dio luz verde urbanismo al proyecto del aparcamiento, ¿nos puede comentar en qué va a consistir la reorganización de las entradas y salidas a la estación? Con el Pues concejal. como está el concejal de urbanismo, y aunque a mí me lo ha contado, Vale. que se lo cuente de primera mano él, que seguramente lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Bien, lo único que ha hecho urbanismo es informar favorablemente desde el punto de vista urbanístico, como no puede ser de otra manera, el proyecto que ha redactado y ha presentado Adif. En ese proyecto realmente lo que se está hablando es de una ampliación del orden de 16.000 metros cuadrados del aparcamiento, del actual aparcamiento que se encuentra en la estación del AVE. Respecto a los accesos y reordenación, simplemente lo que se hace es adecuar a las nuevas necesidades la situación existente. Nosotros lo que sí que estamos trabajando, porque se están haciendo una serie de proyectos, como puede ser algún ramal que se quiere unir desde Carrascalejo hasta la estación del AVE, y ahí sí que haremos una ordenación que sí que es competencia exclusiva del Ayuntamiento y que actualmente está en diseño. También sobre aparcamientos, en este caso provisionales, junto a la estación del AVE, se dijo hace 2 semanas que iban a venir a la Junta de Gobierno, van 2 consecutivas en las que no están. ¿Cuál es la situación? La situación es la siguiente: el hecho mismo de que se nos haya presentado el 14 de febrero este proyecto definitivo, este proyecto casi definitivo, porque lo tiene que aprobar Adif, de la ampliación del aparcamiento de la estación del AVE, que afecta directamente a una zona en la que vamos a actuar, en alguna medida también nos condiciona nuestro aparcamiento provisional. Lo estamos valorando, si es conveniente que hagamos nuestro aparcamiento provisional tal como está previsto, en la zona que está previsto, pero la zona más grande donde vamos a actuar no la afecta en nada. Está todo el trámite administrativo finalizando, el convenio con la Diputación está acordado y simplemente tienen que llegar, lo gustaría más pronto que tarde, los acuerdos correspondientes para poder iniciar las obras, incluso el proyecto, las ofertas de las empresas, etcétera, está todo localizado. ¿Tienen algún tipo de causa sobre esa reducción del porcentaje de la materia orgánica que han encontrado en los contenedores marrones durante los últimos meses? Porque parecía que una vez que la tendencia era ascendente, no sé si eso tiene algún tipo de causa, explicación a que haya bajado. Creo que hay que hacer mucha didáctica con este tema en cuanto a la ciudadanía, ¿no? Por un lado, hay comportamientos que son comportamientos que no ayudan a que obtengamos este porcentaje mínimo, pero que son desconocidos por el público. Y yo lo quiero recalcar aquí. Parece mentira, pero un hecho tan sencillo como el que se metan los restos orgánicos en bolsas de plástico normales, eso hace que todas las bolsas de plástico sean y vayan a rechazos. Dense cuenta que cuando hemos hecho el reparto de esos cubos, hemos hecho entrega también de esas bolsas reciclables y que son también material orgánico, que se puede compostar. Solamente se puede echar la materia orgánica en esas bolsas, no en cualquier bolsa de plástico. Aunque no sea muy agradable, pero acérquense ustedes a las ventanas de estos contenedores y verán que prácticamente todas son bolsas de plástico normales. No llegamos a ese hueco. Usted porque es alto, pero... Que sí, mujer, que sí. Y si no la uso. No, sí, pero están altos, es verdad. Pero vamos, si tienen ocasión, miren o hagan una foto con el móvil. Les ofrezco que... Y para aquí... Sí, lo peor de todo esto, porque esto puede ser un desconocimiento. Lo peor son otras conductas. Las conductas, como les he dicho, de envases de plástico, botellas de vidrio o, como vi ayer, cajas de cartón de fruta echadas en el contenedor. El contenedor del cartón al lado, el contenedor de cartón al lado, el contenedor de plástico al lado, el contenedor de vidrio al lado. Bueno, pues como es el primero, el que tiene la puerta abierta, pues yo creo que es más fácil echarlo. Eso me parece una conducta incívica e insolidaria, sinceramente. Y máximo cuando, si no, de verdad que si hubiera que desplazarse 50 metros más allá, bueno, no lo entendería tampoco, pero bueno, podríamos hasta justificarlo. Pero es que está en la misma batería, el contenedor están todos.
Entonces sí que hago un llamamiento al público y eso, un poco de didáctica, que es lo que queremos hacer también con los núcleos que generan más materia orgánica, ¿no? Como son seguramente los negocios de restauración, los bares, los restaurantes, que ahí creo que es donde mejor se está haciendo, pero siempre también hay alguno que no le importa echar de todo en esas bolsas y meterlo ahí. Pero en esa búsqueda de una explicación, no sé si, por ejemplo, han percibido que cada vez hay más residuos. Se ha comentado el volumen de residuos que se están depositando. A ver, yo creo que es producto de esa necesaria molestia, voy a decir molestia o preocupación que tiene que tener el ciudadano por hacer las cosas bien. Entonces, hay muchos ciudadanos que lo hacen bien, estamos hablando de un 64%, que es prácticamente las 3/4 partes de la población lo hace bien, pero hay otras personas que les da igual, no se preocupan bueno. Insisto, no es porque haya más volumen de materia orgánica, no la hay. Lo que sí que hay es, pues en este caso, con esta última caracterización, por la detección de productos que no se tienen que echar de este control de marca. Y es una pena, porque de verdad que me parece que es una conducta, un trabajo maravilloso el que buena parte de los residuos de esta ciudad pudiera ir al compostaje y producir otro material que después, evidentemente, se puede utilizar para otras acciones. También de lo que el ayuntamiento ahorra, claro, porque si no, ya lo saben. Todo lo que se va a producir entre la semana pasada y de la próxima caracterización, que va a ser en 15 días, todo ya ni se analiza, va a rechazar. Y eso se paga por tolerancia. ¿Han planteado ustedes, ya es un sueño en el mundo del reciclado, pero han planteado ustedes poder negociar con los puntos de los usuarios, con las cajas de los supermercados, que al usuario le puedan facilitar, lo mismo que compramos por 50 céntimos la bolsa no compostable, le puedan facilitar bolsas compostables, que implicaría un doble mensaje? Si la pido es que estoy enterado, y si sé que la hay y no sé por qué es, por lo menos voy a preguntar. Y ya me están dando información sobre ese... ¿Es complicado negociar con esos negocios? No quiero adelantar justamente la campaña que va a presentar el concejal responsable la semana que viene, ¿no? Pero va en ese sentido, justo. Va en el sentido de aportar, por ejemplo, a los negocios de restauración, en vez de contenedores como se dieron en su momento de 120 litros, que no caben en ningún sitio, creo que se le va a repartir contenedores de 60 litros con bolsas apropiadas gratuitamente para que se lleve a cabo este trabajo. Pero insisto, no quiero hacer spoiler de lo que les va a adelantar el concejal responsable la semana que viene. Sí, pero va en ese sentido. Es decir, lo que se hizo con la campaña de reparto de los cubos marrones, de las bolsas de plástico, era un poco que además tuvo una acogida fantástica. Todo el mundo hacía cola para recoger los contenedores y las bolsas. Pero creo que no los están utilizando, sinceramente. Creo que se los han llevado a casa y estarán a lo mejor para meter pelotas. Pero para esto no. Porque a la vista de lo que está ocurriendo, ¿entienden? O sea, no sé si el esfuerzo que se está haciendo con el gran número de contenedores marrones que se han repartido, con el gran número de bolsas reciclables, que además a mí se me han acabado y las he comprado, que es que están a la venta en los supermercados. Con lo cual, yo creo que es importante que sigamos un poquito trabajando en pos de este tema. Un detalle que tenía yo apuntado, han hablado ustedes del mercado de los huertos y de siete puestos. Esos 7 puestos son para el comercio minorista y además nos habló usted en su momento de algunos negocios de hostelería, o dentro de los 7 están esos negocios de hostelería. No, vamos a ver, el reglamento lo que publica es el tipo de comercio que queremos a los que queremos ofrecer, ¿no? Nosotros lo hemos dicho, lo que nos gustaría, desde el primer momento, lo que nos gustaría es sobre todo que hubiera una frutería, una pescadería, una carnicería, una panadería, una charcutería, y evidentemente tampoco pasa nada porque hubiera una vinacoteca o algo parecido como hay. Que en total son 7. En total son 7, sí, pero van a tener prioridad, como he dicho, este tipo de actividades, ¿no? Porque lo que queremos es que sea un recurso para el recinto amurallado, para los vecinos de la zona.
nos encantaría que volviera a ser el mercado de abastos que fue en sus orígenes. Vale, y no en sus finales, porque acuérdense que había 2 puestos solamente, o sea que me gustaría que hubiera esa variedad de servicios para los ciudadanos. ¿Y qué precios se han establecido? ¿Difieren mucho de los anteriores? Sí, difiere bastante por debajo de aquellos 500 euros que se establecieron. El reglamento va a salir una cifra bastante inferior. Pero no va a permitir que me lo reserve porque el reglamento no está ni siquiera aprobado en pleno, que como saben lo llevamos al pleno de este mes de marzo. Pero sí, haciendo la revisión de aquel estudio que se pidió, van a salir a precios bastante inferiores a aquellos 500 euros. Aprovechando que está aquí el concejal. Sí, todo para él. Y si hace falta, me voy, ¿eh? No hace falta. Yo creo que hace 2 años ya del derribo de Villa Estrella y sigue el solar, que no hay movimiento. Sabe usted perfectamente que se trata, eso viene de un convenio que se hizo con la aprobación del Plan de Áreas Históricas. Pocas fechas antes de que entrara esta corporación se procedió al derribo de ese inmueble y lo que hay es un solar y está pendiente la ejecución del correspondiente convenio urbanístico. Ahí creo recordar que se tienen que hacer 74 viviendas y que se tiene que ceder a favor del ayuntamiento y concretamente para los jardines colindantes en el entorno de la iglesia de Santo Tomás, creo que son 1.600, estoy hablando de memoria las cifras, 1.600 metros cuadrados para ampliar ese espacio público. Es verdad que existe alguna cuestión puntual que tendremos que revisar, pero eso ya depende de la ejecución y estamos dentro del plazo de los propietarios de esa zona. Mientras estemos en plazo, el ayuntamiento, lógicamente, solo vigila la gestión que se esté realizando. Sin embargo, en ese entorno que tenemos a Antonio Machado, creo que no tardando mucho empezaremos con las obras de urbanización, nosotros y los propietarios particulares. Volviendo al tema del contenedor orgánico, todo lo que va en el contenedor orgánico, si no es orgánico, va directamente a rechazos. Cuando no adquiere Cuando no adquiere el porcentaje del 80%, todo. todo. Y en el contenedor de resto, de orgánico resto, ahí también va la misma proporción, ahí sí que se hace triaje. No. El contenedor del resto, eso va al depósito de rechazos. Directamente también. Al final se iguala el de orgánico al de rechazo, al de resto. Al no tener la consideración del porcentaje mínimo de orgánico, se rasca. ¿Han puesto, tienen conocimiento de si se ha puesto algún tipo de sanción a algún ciudadano por no hacer un buen uso de estos contenedores? No, pero sí que se han hecho procedimientos. Sí que se han hecho procedimientos porque cuando recoges alguno de los materiales que no corresponden a este contenedor, pues muchas veces pues llevan hasta las etiquetas del negocio. O sea que sí que se han hecho procedimientos de negocios o de personas que han hecho un mal uso de este servicio. Con lo cual es el paso previo. Si no conseguimos solucionarlo de otra manera, es el paso previo a lo mejor habrá que plantearse formular denuncias. Pero fíjense, aunque estos sean casos puntuales, creo que es más, como les decía antes, y empleando la palabra que he dicho antes, la didáctica que creemos que hay que hacer llegar a los ciudadanos en cuanto a ese detalle, ¿no? Por ejemplo, no se pueden utilizar los de castigo normal. Y estoy seguro de que la gente lo está haciendo con la mejor intención del mundo. Pero no hemos caído en la cuenta de que tienen que ser estas bolsas especiales. ¿Vale? ¿Vale? Sí, yo quería... Perdón. Te voy a preguntar simplemente por la situación del estado del firme de la avenida de Padre Claret, y que da la impresión de que hemos vuelto un poco a la casilla de salida después de esas obras que se hicieron hace unos pocos meses. Han vuelto a aparecer bandones, han vuelto a aparecer zonas deterioradas. ¿Qué pasos hay que dar ahora para volver a recuperar esa vía? Y si se plantean de alguna forma definitiva la restricción del tráfico pesado como una de las alternativas para evitar este tipo de problemas. Bueno, por un lado, la monitorización que se está haciendo de ese espacio nos ha hecho ver que los bandones se están produciendo sobre todo en zonas en las que no se ha actuado. Es decir, que
la actuación que se ha llevado a cabo, cuidado, no en todas, porque sí que hemos visto un par de ellas en las que se ha fracturado el adoquín en alguna de las zonas en las que se había actuado. Pero la mayoría de los baldones nuevos se han producido en espacios que no se había hecho ninguna mejora en esta última actuación. Con lo cual, lo más perentorio, lo más urgente ahora mismo es actuar sobre esos espacios y volver a hacer los mismos trabajos que se hicieron en la última actuación. Creemos que todavía se puede conservar y mejorar el estado en el que se encuentra la avenida. Y sí, no le engaño si le digo que dentro de lo que son las conversaciones de este equipo de gobierno, sí que nos planteamos buscar alguna posibilidad de limitar el tráfico por ese espacio, de manera que estos problemas que nos estamos encontrando a diario, de una forma reiterada, podamos evitarlos y podamos solucionarlos. Parece más que evidente que las soluciones se nos antojan difíciles, porque se ha ensayado de todo y ya no sabemos muy bien por dónde continuar. Hablamos hace poco también de la posibilidad de hacer el asfaltado de esta zona, ese asfaltado impreso, que no sabemos siquiera si la Comisión de Patrimonio lo autorizaría, pero bueno, entre las soluciones no quiero engañarla si le digo por eso que sí que nos estamos planteando incluso la restricción del tráfico pesado con lo que eso conllevaría. Pero bueno, vamos a buscar fórmulas y vamos a pensar en cómo poder hacerlo. Que supondría reorganizar el transporte Sí. público. ¿Se mantiene esa posibilidad también de convertir la vía en una calle de un solo sentido de circulación? Pues es una de las posibilidades que también estamos considerando. Una de varias. Ya digo que en principio nos preocupa mucho y desde luego hay que buscar alternativas para que esto no sea un problema histórico. Ha dicho que es urgente volver a realizar las actuaciones similares a las que se realizaron en verano. ¿Tienen una fecha prevista para cuando...? Cuanto antes porque es verdad que hace 15 días dijimos ya, pero el tiempo tampoco nos ha dejado. No es por el frío, sino por las aguas y por las condiciones meteorológicas tampoco nos ha dejado. Esperamos cuanto antes. Yo sí que le quería preguntar por esas negociaciones con la policía local, después también del comunicado del sindicato mayoritario. El ayuntamiento comunicó que garantizaba la celebración de la media maratón el próximo sábado. Me gustaría saber si tienen un plan B, este sábado no el próximo, si tienen un plan B en el caso de que no haya los policías locales suficientes para poder garantizar la celebración de la prueba. Bueno, me gustaría que lo primero que quiero lanzar de aquí es un mensaje en el que muestre mi total respeto hacia cualquier tipo de colectivo de trabajadores y sus reivindicaciones, ¿no? Y con esa sensibilidad presente, en el caso de la policía local, pues ya saben ustedes que mantenemos abierta la mesa de diálogo, precisamente en la que estamos tratando todos los asuntos que nos han planteado para negociar sobre ellos y tratar además de encontrar soluciones, ¿no? Así lo han entendido, y lo digo muy claramente, la mayoría de los sindicatos de policía local. De los 5 sindicatos que tienen representación sindical, 4 lo han entendido perfectamente. Pero uno de estos sindicatos, se descuelga con exigencias y con ultimatos. Incluso marcando fechas fijas, bajo amenazas, como saben ustedes, de movilizaciones que sinceramente creo que son exageradas y además que creo que los ciudadanos no lo van a entender ni comprender, aunque se llegue a esas situaciones que como estamos llegando, me van a permitir que diga personalismos de determinados dirigentes sindicales. Porque no creo que no se queda fácil entender que los policías locales, cuyo logo curiosamente aparece como colaborador en el cartel
de la media maratón fueran los que boicoteasen esta u otras actividades trascendentes y que son de interés general, como pueden ser la Semana Santa o las fiestas de siempre, ¿no? Plantándose, como digo, para boicotearlas y renunciando incluso a su obligación para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En la Policía Local de Segovia, os quiero contar algo, existe desde hace mucho tiempo una lista en la que voluntariamente, insisto, voluntariamente, se apuntan todos aquellos policías que están dispuestos a ser llamados cuando haya que realizar horas extraordinarias durante todo el año y en todos los momentos en los que se lleven a cabo dispositivos especiales que requieran más efectivos que los que hay previstos para un servicio ordinario, ¿no? Y todos los que hacen estos servicios, evidentemente, cobran horas extraordinarias por ellos. Cuando hace unos días los responsables policiales empezaron a diseñar el dispositivo que iba a ser necesario montar para garantizar la seguridad de la media maratón, pues hizo lo que se viene haciendo desde siempre, ¿no? Ese llamamiento a los que están en esa lista de voluntarios para que se apuntaran a los servicios de la carrera, que es el mecanismo que se sigue siempre. Pues bien, se apuntaron varios policías locales, un buen número de policías locales, pero curiosamente, 2 días después, se borraban. Y al parecer, según hemos tenido noticias, pues recomendados o presionados por alguien. Miren, preparar este dispositivo no se prepara en una semana. Preparar este dispositivo requiere tiempo, requiere previsión. Y para evitar que esa carrera se tuviera que suspender, pues optó por dictar una orden de organización en forma de decreto de alcaldía que sirviera para que esos policías que están en la lista de voluntarios tuvieran que acudir a este servicio. Repito, que la mesa de negociación y de diálogo está abierta. Y así va a seguir, pero también quiero que quede claro que no vamos a admitir ultimátumos, que no vamos a admitir medidas de presión fuera de lugar, ni fechas límite que se inventan algunas personas, que no existen en la mesa de negociación. Y por supuesto, vamos a impedir que se boicoteen eventos y citas de interés general y que requieren medidas de seguridad que protejan a todos los ciudadanos. Ese es el estado de la situación actual y desde luego les puedo adelantar que en ese diálogo nos hemos encontrado con una buena parte de los policías locales que están en desacuerdo, completamente en desacuerdo con las medidas que se están proponiendo desde este sindicato. Y digo más, incluso afiliados a este sindicato, que están, se sienten absolutamente mal representados por quien está llevando a cabo las conversaciones de forma absolutamente personalista. A mí me gustaría preguntarle por el proyecto del Parking de los Tilos. Desde la Asociación de Vecinos de Recinto Amurallado dicen que es un proyecto que no va a beneficiar a los vecinos y a los residentes y que se hace más pensando en el turismo que en otra cosa. Bueno, pues les puedo dar mi opinión, pero me causa sorpresa el que los vecinos del recinto amurallado, que se están quejando siempre de que tienen problemas para aparcar, de que incluso con la zona de bajas emisiones y la permisividad que va a tener para que entren vehículos que van a estar autorizados, ahora se les proponga una nueva infraestructura que soluciona el eterno problema del aparcamiento en el casco antiguo y se manifiesten en contra. Mire, son absolutamente contradictorios las opiniones que lanzan cuando se quejan de que no se puede aparcar en el casco antiguo, que ellos como residentes tienen dificultades y que ahora se les ofrezca otra oportunidad y que también se quejen. Lo siento, pero me parece absolutamente kafkiano. Muy bien.